Jesús desde la cruz. Amados, y hemos estado preparando nuestros corazones, nuestras vidas, iglesia, para lo que viene en la Semana Mayor, en la Semana de Pasión, simplemente para estar listos, para agradecerle a Dios por el sacrificio que hizo a través de la persona de Cristo Jesús, a venir a morir por nuestros pecados. Amados, Cristo estaba haciendo acto de presencia en este planeta. ¿Por qué? Por los pecados nuestros. Y amados, ahora en esta ocasión de las 7 palabras, y la palabra que vamos a tomar el día de hoy es la palabra de sustitución. Y amados, lo que es importante entender es que Cristo estaba en la cruz por 6 horas ya. Lo clavaron en la cruz como eso de las 9 de la mañana. Pero para las 3 de la tarde Él había expirado, Él había entregado su espíritu. 6 horas colgado de una cruz, y en la semana pasada yo les describí a ustedes todo lo que Jesús pasó, todo el martirio que Él pudo, amado, o tuvo que soportar por ti y por mí, estando en la cruz o antes de llegar a la cruz del Calvario. Durante 6 horas en esa cruz, Cristo dijo 7 palabras, y cada una de esas palabras tienen un efecto profundo, amados, sobre nuestras vidas una vez que tú y yo las llegamos a entender o comprender correctamente como debemos. Y en esta hora estamos llegando a la 4ª palabra de 7, y es una palabra que le he llamado la palabra de sustitución. El hombre que tomó nuestro lugar, en lugar de que nosotros estuviéramos en esa cruz, Cristo toma nuestro lugar y toma la maldición que a nosotros nos correspondía. Como para el mediodía, dice la Biblia que todo se oscureció. Al mediodía, Dios mandó traer, amados, una capa de nubes simplemente para oscurecer el planeta. Amados, ¿por qué? Porque por lo regular, como en esta hora y al mediodía para las 3, el sol brilla más. Pero en esa ocasión, por lo que estaba pasando con la persona de Cristo colgado en la cruz del Calvario, dice la Biblia que hubo una oscuridad. Dios trajo por las últimas 3 horas del sufrimiento de Cristo una oscuridad sobre ese día. Veamos lo que dice la palabra en Mateo 27, versículos 45 al 48, al 6. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y miren lo que dice. A eso de las 3 de la tarde, Jesús exclamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Es lo que está diciendo en esta porción bíblica. Ahora, esta es una frase que sorprende, una frase que llama la atención. ¿Por qué me has abandonado? La palabra abandonar literalmente significa rechazar, significa ser rechazado, o también significa dejar ir, cuando dejas ir a alguien o rechazar a alguien. Y eso es lo que Jesús estaba pronunciando en esta frase. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué me dejaste ir? ¿Por qué no te siento muy cerca de mí? Ahora, nada duele más que el ser abandonado o el ser rechazado. Y muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, puesto que han sido abandonados por un ser querido, han sido abandonados por un amigo, han sido abandonados por una novia que te dijo, vamos a terminar, no eres tú, soy yo. Y te la creíste, ¿verdad? La verdad, cuando te terminó, eras tú. Pero para no sentirte más mal de lo que ahora te estás sintiendo por mandarte por un tubo, te dice, no eres tú, soy yo. Ese es un rechazo. Que la novia, que el novio te rechace, por un padre que te rechace, por una madre que te rechace. Simplemente hay gente en tu vida que desaparecieron, que te abandonaron, que te rechazaron. Y nada duele más que el sentirse rechazado. Cristo por las últimas 20 horas de su vida fue siendo progresivamente abandonado por todos. Primero, Judas lo abandona. Usted sabe, estaba en el aposento y Judas decide salir de ahí abandonando a nuestro Señor Jesucristo.
Amados, todos los discípulos lo abandonaron. Todos se fueron con la excepción de Juan. Y ahora en este punto, Cristo ahora está exclamando, está gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has rechazado? Así que Él mismo sintió lo que es el abandono, lo que es el rechazo. Tú lo has sentido en carne propia, en sangre propia. Yo lo he sentido y sabemos lo que significa el ser abandonado. Y eso es algo que tenemos que entender tú y yo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Cuando Cristo hace esta pronunciación, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Cristo llegó a tomar nuestro lugar. Llegó a ser nuestro sustituto. Por eso se sintió. O sea, el que debería de estar colgando en esa cruz eras tú y era yo. Eso nos tocaba por ley. Eso nos tocaba porque esa era nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Cristo vino y tomó nuestro lugar. En ese momento, dice la Biblia, Cristo tomó todas nuestras penalidades por nuestros pecados. Él tomó el castigo por todo lo que habíamos hecho. Él tomó nuestro lugar muriendo en la cruz del Calvario. Primera de Juan 2:2 dice lo siguiente: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él fue el sacrificio de Dios que tomó nuestro lugar por el perdón de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino también la gente que vive en San Diego, tú y yo. Y no importa de dónde vengas, si vienes de México, de Centroamérica, de Europa o de Europa, Cristo murió por ti. Él murió por los pecados de todos nosotros. Ahora, aquí se dice que de todos, incluye a los niños también, porque nacen de una naturaleza pecaminosa. La palabra sacrificio aquí, en este versículo que acabamos de leer, significa el dar un pago por los daños hechos. El dar un pago por los daños hechos. Ahora, es cuando usted, es como, déjame explicárselo, es cuando usted le pega a otro carro. ¿Cuántos han tenido la experiencia de pegarle a otro carro con su carro? Que el otro carro se le atraviesa y usted le pega al carro. O pidió un carro prestado y de repente ese carro que usted agarró prestado se le ocurre atravesársele a un árbol. Y usted regresa el carro y les dice, ¿sabes qué? Gracias por prestarme el carro, mira lo que le pasó, pero muchas gracias. Y esa persona le dice, no, de nada, te puede decir, ¿usted cree que lo va a dejar ir vivo? Y más si el carro es del 2015, que todavía no sale, pero lo voy a exagerar. No lo va a dejar vivo. Mira, te lo presté, no le echaste gas y todo me lo echó. Porque hay gente que pide carro prestado, no echan gas, ¿verdad? Hermano, ¿verdad que esto no pasa aquí en esta iglesia? Nomás esta sección dijo que no, todos los demás quiere decir que... ¿Verdad que nosotros pedimos carro y cuando nos lo prestan llenamos el tanque? Sí, es cierto. Ahorita mi Suburban está vacía, te lo voy a prestar para que me echen más de $100 de gas. Cuando algo lastima a un carro, tú tienes que reponerlo, tienes que arreglarlo, tienes que reparar el daño. Bueno, así fue con nosotros. Cuando Cristo vino, amados, Él tuvo que venir a reparar un daño. A Él no le tocaba. El que había hecho el daño era el ser humano. Éramos tú y yo. Pero Él vino a reparar el daño por nuestros pecados. Fue una compensación lo que Él hizo por nuestros pecados, por nuestros crímenes, por nuestras maldades, por todos los pecados que habíamos cometido y los que vamos a cometer. Porque ahorita voy a comprobar que el sacrificio de Cristo cubre todos tus pecados pasados, presentes, y por si acaso sigues pecando, que mientras estemos aquí, estamos en esa tentación. Por los pecados, por eso murió Cristo. Era una retribución, era una restitución, era un sacrificio, era lo que la justicia demandaba. La justicia demandaba que si alguien quebrantaba, violaba la ley,
tenía que pagar. Tenía que pagar. Bueno, era lo que la justicia también de Dios demandaba. Ahora, ¿cómo es que sucedió esto? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia al día: porque Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y arrojó sobre él nuestros, ¿qué arrojó sobre Jesús? Nuestros pecados, dice, y luego para colmo de maravilla nos declaró justos, o sea, nos justificó. Todavía para colmo de maravillas nos declaró justos. Fue lo que hizo Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Por eso Cristo, estando en la cruz en las últimas horas, pudo exclamar, como dice Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de estas palabras? ¿Qué es lo que podemos aprender una vez que entendemos lo que nuestro Señor vino a hacer por nosotros? Bueno, quiero compartir contigo algunas cosas. Número uno, aprendemos que Dios es santo. Cuando Dios mira a su Hijo y mira el pecado que está sobre sus hombros, no pudo resistirlo, no pudo tolerar. Dios es santo. Y hay un versículo ahí, amados, que no voy a leerlo todo, simplemente subrayé para comprobar lo que quiero hacer en esta hora. Y dice este versículo de Apocalipsis 4:8, dice: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. ¿Se fija cómo lo declara? Se declara 3 veces santo. Ahora, en la mitología griega como romana, todos los dioses que ellos tenían eran dioses que tenían fallas humanas. Fabricaban a una persona, o a una persona la llegaban a tener como un dios. El dios Zeus o Júpiter o Venus, no importaba si eran griegos o romanos, todos tenían fallas humanas. Todos tenían algún defecto, eran carnales estos dioses, ambiciosos, arrogantes, inconstantes, estaban de mal humor a veces estos dioses, eran incompatibles, ellos mismos tenían todos tipos de problemas estos dioses. Pero el Dios verdadero, el único Dios verdadero que creó el universo, es santo, dice la Biblia. Nuestro Dios, Yahvé, Jehová, es santo. ¿Qué significa eso? Significa que Él es 100% puro. Es 100% perfecto, es 100% intachable, es 100% incorrupto o incorruptible. Eso es lo que es Dios. Dios es santo, no hay tacha, no hay mancha, no hay algo que usted le pueda encontrar un pero a Dios. Simplemente Dios es santo, es perfecto. Ahora, un Dios imperfecto no es ningún Dios. Sería igual que tú y yo. ¿Por qué sería imperfecto? Un Dios imperfecto no es digno de adoración, y nuestro Dios sí es digno de adoración. Amados, Dios es la perfección máxima de todas las áreas de nuestra vida. Él es perfecto en todo, Él es santo en todo. Así que tenemos que entender, porque Dios es perfecto, no puede soportar estar en presencia de la imperfección. Porque Dios es perfecto, no puede soportar estar en presencia de la imperfección. Porque Dios es santo, odia la maldad. Porque Dios es santo, no mira lo que es corrupto, malo o equivocado. Dios es la perfección pura. Simplemente Él es la perfección. Miren lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Son tan puros tus ojos que no puedes ver que... Fíjese, tan puros son los ojos de Dios que no pueden ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Eso es lo que está diciendo este profeta. Ahora, es por eso que no hay pecado en el cielo. Allá no va a haber la vida loca en el cielo. Allá no le vas a poder ir al happy hour en el cielo. Allá no vas a poder hacer cosas que hacemos aquí en el cielo, porque en el cielo hay perfección total. En el cielo hay perfección total. No hay maldad, no hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay enfermedad, porque Dios es
perfecto. Por eso dice la Biblia que no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá nada, porque el cielo es un lugar perfecto. En la cruz, Cristo vino a la tierra, Cristo en forma humana, a morir por nuestros pecados. Tomó todos los pecados de la historia de la humanidad sobre Él mismo en ese momento. Eso significa que cada violación que se haya hecho, Cristo está tomando la culpa y el pecado sobre Él mismo. Cada abuso sexual de un niño, Cristo lo llevó sobre Él mismo en la cruz del Calvario. Cada acto de esclavitud, cada mentira, cada desleal, cada traición, cada culpabilidad, inclusive el holocausto que hubo de 6 millones de judíos que mataron los alemanes, todos esos, Dios estaba reconciliando al mundo y tomando la maldad, tomando el pecado y poniéndolo en los hombros de Cristo Jesús. Todo lo malo que se haya hecho en la historia, dice la Biblia que mientras Jesús estaba, amados, en la cruz, los tomó por su cuenta sobre sus espaldas. Sobre sus espaldas. Y en ese momento Dios el Padre, que es santo, quitó su mirada de Cristo. No pudo soportar que el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de este mundo, toda la maldad que hay en este mundo, no pudo tolerar que Jesús tomara, su Hijo tomara todo esto en sus hombros, y por eso quitó su mirada de su Hijo. Ahora, empiece a pensar en este cuadro. En ese momento, cuando el pecado, el peso del pecado cae sobre los hombros de Jesús, y que Dios, amados, voltea su mirada, no quiere mirar lo que está sucediendo. En ese momento Cristo exclama, Eli, Eli, lama sabachthani. Ahora, eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo quiero decirles algo muy interesante. Quiero que notemos algo de esta frase. Que Jesús ahí no le dice a Dios Padre. En otras ocasiones le dice Padre. ¿Recuerdan el primer sermón que hablamos, amados, de esta serie? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en otras ocasiones, cuando está instruyendo a sus hijos, cuando oréis, decir de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Cristo hace referencia a Dios como su Padre en varias ocasiones. Pero en este momento, simplemente en esta hora, ya no lo está llamando Padre. No se dirige a Dios como Padre. Quiero que noten algo. Amados, Cristo se dirige a Dios diciéndole lo siguiente: Dios mío, Dios mío. O sea que cambia la expresión de Jesús de llamarlo Padre a Dios mío. Ahora, yo me pregunté y hice un estudio. ¿Por qué Jesús no le llamó Padre? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sabe lo que sucedió en ese momento? ¿Sabe lo que sucedió? Sucedió esto. La relación entre el Padre y el Hijo se había roto. ¿Por quién? Por el pecado. Por el pecado. Como Dios no pudo soportar que a su Hijo le estuvieran haciendo tal martirio, y dio la vuelta y le dio las espaldas a Jesús por no ver lo que estaba pasando, una relación entre padre e hijo se quebró. Y por eso él sintió que ya no su padre, sino ahora el Dios lo estaba abandonando. Ahora quiero que noten algo, porque aquí tenemos a Cristo que viene siendo parte de la Trinidad con Dios mismo por toda una eternidad. Cristo que viene siendo parte de la Trinidad de Dios mismo por toda una eternidad. Amados, simplemente Él está disfrutando con Dios antes de una perfecta armonía, de una unidad perfecta, de un deleite perfecto con Dios. Nunca había conocido Cristo lo que significaba estar separado de Dios. Y ahora en ese momento, de repente, todo cambia. Fíjense en el cuadro, todo cambia. ¿Por qué? Porque Él está separado. Porque la santidad de Dios se aleja y dice: yo no puedo soportar lo que le están diciendo a mi hijo. Yo no puedo aguantar lo que mi hijo está pasando. Yo no puedo soportar. Siente una separación. Y ya no le dice Padre, le dice Dios mío.
Dios mío, porque se quebrantó una relación que se tenía. Ahora, esta, como tú y yo lo leíamos, ay, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue una expresión así como si estuvieras en el Starbucks comiendo un café. Fue una exclamación. ¿Qué sentiría usted al pedir? Mire, alguien voluntario, ¿le puedo dar un cabezazo a alguien? Si yo llegara y le doy un cabezazo con eso, no me dolió. ¿Qué haría? ¡Ay! ¿Por qué me pega? Ya no me va a decir pastor, me va a decir gordo, feo. ¿Por qué? Porque se rompe una relación cuando hay dolor. Y si usted cree que Cristo está en la cruz y que nada está pasando, no, Él está gritando con dolor. Porque recuerden que el día se volvió en oscuridad. La espalda de Dios se siente en ese momento. Se siente en el momento y Él se sintió separado. El pecado siempre quebranta las relaciones, causa conflictos, causa un distanciamiento entre nosotros y Dios. Por eso ahora no solo su Hijo sintió lo que tú y yo hemos sentido por causa del pecado, porque entró el pecado, Él cargó el pecado y sintió la separación que desde el primer pecado el hombre tuvo con Dios. Porque cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia que descansó. Cuando hizo a la mujer, ni Dios y el hombre han descansado. Nada que ver con lo que estoy predicando, no me acordé de eso. ¿Cómo me salgo de esto? Ya no me van a dar de comer después. Ahorita las le digo mujeres para que vayan a comprar zapatos. Dios está viendo lo que está sucediendo y Él está gritando a su Hijo por el pecado que está experimentando. Lo segundo que yo aprendo de esto, no solo que Dios es santo, por su santidad se separó por un momento de su Hijo, porque el pecado entró, sino que ahora aprendemos que el pecado es horrible. El pecado es algo horrible. Inclusive no importa cómo lo pinte este mundo. La verdad es que muchas veces no creemos que realmente este pecado sea horrible. Realmente creemos que el pecado es a todo dar. Se siente a todo dar. I like it. Y muchas veces eso es lo que te quiere hacer sentir. Miren, muchas veces tú y yo esperamos ver al diablo vestido de diablo. Oiga, hermanos, el diablo no se va a vestir de diablo como tú y yo no lo imaginamos o como está en la salsa. No, el diablo dice en la Biblia que se viste hasta de ángel de luz. Y muchas veces pensamos que el pecado es a todo dar, que el pecado se siente bonito. Y amados, porque todo en nuestra sociedad actual, los libros, las películas, las canciones, hacen del pecado atractivo, lo hacen popular, lo hacen mirar atractivo, agradable. Pareciera que todo lo que están haciendo está bien, se siente bien. Y si usted es una persona que se considera a todo dar, o como dice en inglés, very cool, ahí le va. Entonces usted va a hacer lo que Dios le dice que no tiene que hacer. ¿Me explico? Si usted es una persona a todo dar, entonces usted va a hacer lo que Dios le dice que no tiene que hacer. Porque el pecado sí es horrible. Sí es horrible. ¿Sabe lo que es horrible? ¿Sabe lo que es algo horrible? ¿Cuántos han experimentado algo horrible? ¿O han visto algo horrible? No voltee a ver a alguien. Simplemente estoy hablando que se imagine algo. No que vuelva. Predique, no me creo. Algo horrible es el pecado. Ahora, si usted desea mirar las verdaderas consecuencias del pecado, del daño que está haciendo, solo tiene que mirar la cruz. Ahí Cristo está tomando toda la culpa por todo lo malo que se ha hecho. Cada mentira, cada acto deshonesto, cada traición, cada odio que se pueda tener. Todo eso y más Cristo lo tomó. Cristo lo tomó. ¿Qué hay de hermoso, amados, el ser
perfeccionado? Dígame usted, ¿qué hay de hermoso en que alguien sea deshonesto? ¿Qué hay de hermoso en que alguien le robe algo? Eso es pecado, es horrible. Cristo lo estaba haciendo. Estaba tomando lo pecado, lo pecador, lo horrible de nuestra vida y poniéndoselo, amados, en sus hombros. Ahora, la cruz nos demuestra tres de los efectos del pecado que dañan. Cómo el pecado te puede dañar. Y lo que aprendemos de esta frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son tres cosas. Número uno, que el pecado nos aparta. El pecado es horrible porque nos va a apartar. El pecado nos separa. El pecado crea una barrera. Cuando Cristo tomó el pecado del mundo sobre sus hombros, de repente se siente Él separado de su Padre, de su Dios. Y se sintió apartado de Dios, que pudo exclamar: Dios mío, ¿a dónde te has ido? ¿Dónde está? Porque de repente ya no siente a su Padre. ¿Por qué me has abandonado? El pecado siempre quebranta las relaciones, causa conflictos, causa distanciamiento, es lo que dice, y por eso tenemos que tener cuidado. Miren lo que dice Isaías 59:2. Dice: pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y ¿quién? Y Dios. Las maldades, el pecado, el borracho. Ese es el tema de la lotería, ¿no? Ya me salió ahí la vez. La botella. Y ahí se mató uno. ¿Cuántos se acuerdan de? Ese era nuestro juego, ¿no? Que el Shanghái, ¿qué más de las caricas? El trompo y yo. Ay, nuestros hijos no saben qué es eso, ¿verdad? Bueno, todo eso ha puesto una barrera entre nosotros. Por eso el pecado, si tú estás en pecado, estás separado de Dios, te separa de Dios también. Así como Jesús, cuando cargó el pecado de nosotros, sintió la separación. Número dos, el pecado nos hace sufrir. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, significa que el sufrimiento pone una tensión enorme en nuestras vidas. No fuimos creados para vivir en conflicto con nuestro Creador. ¿Sabías tú que Dios no te creó para que tuvieras conflicto con Él? Dios te creó para que tuvieras una relación con Él. Y en el momento que el hombre pecó, que decidió pecar, ¿sabes lo que sucedió? Entró en conflicto en esa relación con Dios. Por eso no fuimos creados, amados, para vivir en conflicto con nuestro Creador. Cuando quebrantamos las leyes de Dios y cuando hacemos lo que siempre queremos hacer y actuamos como si fuéramos Dios, eso va a causar todo tipo de tensiones emocionales en nuestras vidas. Las cosas que son causadas por el pecado son, por ejemplo, la preocupación. ¿Cuántos se han preocupado una vez en su vida? ¿Cuántos se han preocupado por lo menos una vez al año? ¿Una vez por mes? ¿Una vez por semana? ¿Una vez al día? ¿Cuántos son una preocupación andando? Simplemente se la pasan temblando todo el día. Bueno, ¿sabía usted que la preocupación es causa del pecado? Inclusive, ¿por qué? Porque cuando nos preocupamos, estamos demostrando que no estamos confiando en Dios. Y todo lo que va en contra de nuestra fe, nuestra confianza en Dios, es pecado, dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Amados, eso significa que no confiamos en Dios. El temor, la duda, la amargura, la culpabilidad, el resentimiento, la vergüenza, la soledad, la inseguridad, la baja estima, todas esas y más cosas son causadas por el pecado. Ahora, quiero decirles esto: todo lo que les acabo de nombrar ahorita, eso no es nuestro problema primordial. Esos son síntomas del problema. No es nuestro problema primordial, son síntomas de nuestro problema. El problema verdadero es un conflicto no reconocido, no resuelto con Dios. ¿Sabe por qué tenemos esos síntomas? Porque estamos en amistad con Dios. Porque estamos alejados de Dios. Porque, amados, estamos dándole cabida al pecado que está gobernando. Mire lo que dice el Salmo 38:4. Mis maldades me abruman. Son una carga demasiado pesada. Mis maldades me abruman, está diciendo el escritor. Por eso tenemos que tener cuidado, que el pecado es algo horrible. Es lo que estaba haciendo con Jesús. Y número 3, el pecado nos condena. El pecado nos condena. Inclusive eso también lo podemos ver en Cristo. Cristo estaba apartado de Dios, estaba sufriendo sobre la cruz y ahora está siendo condenado sobre la cruz. Cuando la persona viola las leyes de Dios por su conciencia, siempre habrá una penalidad. No solo a vivir con la condenación, sino que Dios, amado, sino que vive en una condenación eterna.
Si tú rechazas y no cumples las leyes de Dios, vas a vivir en una condenación eterna. Cristo está llevando la condenación por nuestros pecados. Miren lo que dice en Salmo 7:11. Dice, Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Dios es un juez justo. Ahora, quiero que entiendan esto. Cuando se dice que Dios es justo, eso significa que Dios está en lo correcto. No importa lo que tú le alegues a Dios, Dios siempre está en lo correcto. Dios siempre está en lo correcto. Dios siempre es justo. Dios siempre dice la verdad. Dios siempre es perfecto. Dios siempre es imparcial. Dios es un juez justo, dice la Biblia. Ahora, nosotros como seres humanos no somos justos. Siempre estamos juzgando y nos equivocamos. Ya ven que a veces le fallamos. Mira, ¿te fijas cómo me miró? ¿Te fijas? Oye, ¿cómo que te va a tirar? Está ciega la persona. Y todavía dice que te tiró mal. La mujer usa lentes, o el hombre usa lentes con fondo de botella y se acaba de quitar los lentes y tú dices, mira, ¿cómo me miró? Pues, ¿cómo quieres que te mire? No tenía sus lentes. Y muchas veces nosotros empezamos a juzgar a una persona. ¿Y qué sucede cuando la juzgamos? Simplemente nos equivocamos. ¿No le ha pasado que usted conoce algo y dice, ay, cómo me caíste gordo al principio? ¿Ya fue que lo trató? ¿Ya se dio cuenta que tenía sangre liviana? ¿Cuántos hemos hecho eso en la vida? A ver, habla un voluntario. Y a la persona que está a su lado lo hizo. Hace muchos años, hace como unos 20 años, 25 años, me dijo una hermana, pues la empezamos a tratar, y ay, pastor, cuando yo lo conocí a usted, y así me lo dijo, me dijo, se me hizo muy pesado, o sea, no estaba ni de acuerdo, dice, o sea, se me hizo muy sangrón, dije, de veras, dije, pues mire qué coincidencia, porque cuando yo la conocí a usted se me hizo muy chistosa, y los dos nos equivocamos, le dije. Soy del ayer, no de ayer. Ay, ¿qué tiene que ver esto? No sé, todavía parece que encontré mi lugar. Siempre estamos juzgando y nos equivocamos, pero Dios siempre está en lo correcto. Así que cuando Dios nos dice algo correcto sobre nuestras vidas, es verdad. Si Dios te dice estás mal, estás mal. Si Dios dice estás en pecado, estás en pecado. Por más que nosotros tratemos de justificar, Dios siempre está en lo correcto. Y porque Él está en lo correcto, y si tú y yo no nos componemos, ya trae condenación, porque Él es un Dios justo. Él es un juez justo, dice la Biblia. Dios en su justicia, dice la Biblia, que Él odia el pecado. Él odia el pecado, no odia al pecador. Él odia al pecado. Cuando Dios odia algo, es que es una evidencia de su amor y de su justicia. Es una evidencia. Por eso tenemos que entender que, amados, la condena que Cristo llevó fue para que Dios tuviera una relación con nosotros. Cristo está soportando la condenación que a ti y a mí nos tocaba. Ahora, voy a decirte algo. Ya una vez que estás en Cristo, que le has dado tu vida a Jesús, dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque la deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Otra cosa que nosotros aprendemos sobre esta frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aprendemos, número 3, que la salvación es costosa. Oh, la salvación tuvo un gran precio. Mire, para que podamos ir al cielo, le costó a Dios mucho. La salvación es costosa. La Biblia nos dice que el regalo de Dios es vida eterna. Es un regalo gratis. La salvación es gratis, pero no fue barata. La salvación es gratis para ti, pero no fue barata para Dios. Se pagó un gran precio. Alguien tuvo que pagar por nuestra salvación. Alguien pagó por nuestra penalidad. Y ese alguien fue Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús. Miren lo que dice Romanos 3:25. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Cristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¡Wow! Por medio de Cristo alguien tomó el lugar. Cristo fue el que tomó nuestro lugar, amados, en la cruz. Ahora, lo maravilloso sobre nuestra salvación es que es 100% la idea de Dios. El salvarnos a nosotros, el salvarte a ti o a mí,
Amado, fue 100% la idea de Dios. No fue idea tuya ni fue idea mía, fue idea de Dios. Porque una vez que el pecado entró, y dañó esa relación, Dios tuvo que crear un plan para restablecer esa relación. Fue idea de Dios. Y es 100%, amado, como fue idea de Dios, fíjese bien, fue 100% que Dios hizo todo. ¿Qué has hecho tú para ser salvo? Solamente recibir. Pero todo el precio de la salvación, todo el esfuerzo, todo el sacrificio lo hizo Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Por eso, amado, la salvación es costosa, cuesta. Pagó el 100% de nuestra deuda. ¿Tú crees que cuando viniste a Cristo, Dios te perdonó a la mitad? No. Si tú crees que ahora vienes a Jesús y le das tu vida, dices, bueno, te voy a perdonar el 25%, vendré aquí mañana, cuando te portes le sigo otro 25%. No, Dios no te perdona a media, Dios te perdona completamente. Mira lo que dice la palabra en Romanos, en Gálatas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición. Fíjese, es lo que tú y yo merecíamos. La maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y qué hizo Jesús? Al ser colgado en un madero, tomó nuestra maldición. El Hijo de Dios toma la maldición que aquí a mí nos correspondía. Por eso sintió el abandono, la separación de su Padre. ¿Por qué me has desamparado? Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Bueno, déjeme darle algunas cosas. Necesitamos dejar nuestro pasado, pecado, y confiar en Cristo para que nos salve. Esa es la respuesta que todo ser humano tiene que tener. Confiar. Y necesitamos dejar nuestro pecado y confiar a Cristo para que nos salve. Esa debe de ser nuestra respuesta. Tenemos que creerle. Y no hay otra manera para irse al cielo. Necesitamos dejar nuestros pecados y confiar plenamente en Cristo. Romanos 3:22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Y eso es verdad para todo el que cree. ¿Sea quién? No importa de dónde vienes, no importa lo que hiciste, no importa de qué pie cojeas, no importa de qué ciudad sea, no importa sea quien sea, tú puedes recibir el perdón de tus pecados. Dios puede salvarte. Si eres vil pecador o si eres simplemente un simple religioso que necesita de Jesús. No importa que seamos lo que hicimos o lo que amamos o quién seamos, de dónde venimos como trasfondo que tenemos. Cristo ya pagó el precio. Él pagó el precio por ese pecado. La persona no necesita colgarse en la cruz ni ser clavado en la cruz. Solo tiene que dejar su pecado y confiar en Cristo para que sus pecados le sean perdonados, dice la Biblia. Aún si volvemos a pecar, aún si volvemos a pecar, después de que nos arrepentimos, Cristo ya pagó el pecado. Cristo ya pagó el precio. Porque humanamente vamos a cometer errores. Vamos a decir mentiritas blancas. No os hagáis. No, aquí nada usan mentiritas blancas. Todos son negros, ¿verdad? Miren lo que dice aquí Hebreos. Esto me gustó. Y dice aquí, una vez que lo pongan. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, o sea, tercamente, ya no hay sacrificio por los pecados. O sea, que no crean que se va a hacer otro sacrificio. Ya se hizo el sacrificio que se tuvo que hacer. No importa si después de que aceptas a Jesús fracasas, pecas, el sacrificio fue hecho para aún los pecados que vamos a cometer. Ahora, ¿quiere usted dejar de pecar? Muérase. ¿Cuántos conocen a un cristiano perfecto? ¿Verdad que cuando tú ves a un cristiano perfecto, es perfecto para nada? Ya en sí, hay fallas. Yo tengo defectos y ustedes ya conocen muchos de mis defectos. Ustedes tienen defectos. Los cristianos no son perfectos, son perdonados. Es todo. Y yo siempre se los he dicho, esta iglesia no son para los santos perfectos, sino para perfeccionar a los santos. Los santos perfectos, ¿saben dónde están? En el cielo. Ya los mandamos al cielo, ya pararon de sufrir. Pero mientras tú y yo estemos navegando en esta tierra, vamos a cometer pecados. Y dice la Biblia que Cristo ya hizo el sacrificio, aún en esa cruz, por eso pecamos. Número 2, necesitamos vivir en un estado de gratitud.
necesitamos vivir en un estado de gratitud. Cuando llegamos a comprender lo que Dios ya hizo por nosotros, podemos caminar confiados de que es la gracia de Dios. Y eso nos lleva a un estado de gratitud. Simplemente, amados, mire, al que mucho se le perdona, mucho tiene que dar gracias. Pero aunque se te haya perdonado poco, en que tú no eras tan malo como yo, que era muy malo, que no tomaba soda, Coca-Cola y Bambilota. Esos eran mis vicios. Pero yo estoy agradecido por Dios. Una vez escuché una familia que vino a Cristo por gratitud, porque les iban bien. Yo estaba bendiciendo sus vidas, sus hijos, y nunca había escuchado que viniera a Cristo por gratitud. Querían toda la vida, porque querían buscar una manera de dar las gracias a Dios y acercándose a Jesús. Tenemos que vivir en una manera constante de darle gracias a Dios. Dice Romanos 5:11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo ¿qué? Gracias. ¿Ve la palabra ahí, gracias? Habla de una gratitud. Dele gracias a Jesús por el sacrificio que hizo por tus pecados y los míos. Número 3, necesitamos recordar lo que el pecado le costó a Cristo. Necesitamos constantemente recordar, por eso estamos teniendo esta serie, para recordar lo que el pecado le hizo a Cristo Jesús. Cuando tomamos este paso en serio, eso nos hace reflexionar para no caer en una trampa. Así que la próxima vez que seamos groseros, fíjese, la próxima vez que usted sea grosero con alguien más, ese pecado puso a Jesús en la cruz. La próxima vez que usted sea egoísta y tratemos a alguien más de una manera que no agrada a Dios, ese pecado puso a Cristo en la cruz. Cualquier pecado que tú y yo cometamos le costó a Cristo. Aunque me digas que no, todo, las malas caras, o me sacó la lengua, se burló de mí, me dijo que yo no tenía piernas, que soy flaca, jorobada. Cristo murió por los jorobados. Cualquier pecado que podamos cometer, debemos tener presente que ese pecado puso a Cristo en la cruz, le costó a Cristo. Miren lo que dice aquí en Primera de Pedro, me gusta mucho cómo lo pone aquí Pedro en esta versión. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. ¿Se fijan lo que le costó a Jesús su sangre? El pecado tuyo y mío le costó la sangre, la vida a Cristo para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados. Así que tenemos que recordar lo que el pecado le costó a Jesús. Y número 4, y con eso termino, y el pueblo de Dios dice, ya tiene que terminar, ¿verdad? Ahora sí se dio la mente. Necesitamos decirles a otros de las buenas nuevas. Tenemos esa obligación, tenemos ese deber, tenemos ahora esa responsabilidad. Y estas son las mejores noticias que el mundo puede recibir. Necesitamos decirles a otros de las buenas nuevas. Mire, ¿por qué mantenernos callados de que todos nuestros pecados han sido perdonados? Dígame usted eso. ¿Por qué mantenernos callados de que todos nuestros pecados han sido perdonados? ¿Cómo puede ocultar eso usted? ¿Cómo callar esa verdad? Todos tus pecados han sido perdonados. ¿Acaso no considera buenas nuevas de que sus pecados han sido perdonados? ¿Cuántos consideran? Vaya, hace la mano el que considera buenas nuevas. Cristo vino a salvarte. ¿Por qué callar eso? Tenemos que compartir, tenemos que hacerle saber a la gente. Y fue por eso que CFC hace más de 15 años abrió sus puertas. Y con la ayuda de Dios va a mantener sus puertas abiertas, porque las buenas nuevas tienen que ser publicadas en San Diego y sus alrededores. Cristo es la esperanza para San Diego. Cristo es la esperanza para cada familiar tuyo que viene a este país. La iglesia es la esperanza para esta ciudad. Tenemos que completar y entender esto. Necesitamos decirle a todos los que nos rodean, a todo San Diego si es posible, y es lo que estuvimos haciendo
Agarra el latino el jueves en adelante, parece que es jueves en adelante. Nos hicieron un reportaje porque estuvimos invitando el edificio administrativo de la ciudad, el corazón de la ciudad, y fueron más de 150 personas y estuvimos bendiciendo la ciudad. Y la gente que iba pasando, what are you guys doing? What are you guys celebrating? Y yo le dije a una americana, we're blessing the city. Estamos bendiciendo la ciudad. Oh, thank you. Pero no me dio el día, mamá me dijo thank you. San Diego tiene que saber que Jesús nos ama. Tu familia tiene que saber las buenas nuevas. Dime, ¿qué otras nuevas te puede ver en la vida que el perdón de tus pecados? Ni primer impacto te puede traer buenas nuevas. El primer impacto que te da cada vez que lo ves. Cristo quiere que todo el mundo se salve. Ese es el deseo. Miren lo que dice este versículo y lo pone de esta manera muy clave en Segunda de Pedro. Y en Segunda de Pedro dice de la siguiente: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de qué. Wow. Todos cambien su vida. Todos vengan al arrepentimiento, es lo que quiere decir. Y dejen de pecar. Por eso hacemos lo que estamos haciendo. Por eso necesitamos terminar con esta iglesia. Por eso estamos aquí juntos como iglesia, porque tenemos una tarea. ¿Sabía usted que ya nos han declarado que somos la iglesia más grande hispana en San Diego? Ahora, una iglesia de 1000 para arriba no es grande. Hispana, hablando. Pero, ¿cómo estarán nosotros entonces? ¿Y sabía usted que hay más de 1 millón de hispanos en todo lo que es el condado de San Diego, desde San Isidro hasta Escondido? Y eso sin contar los que cruzaron anoche. Porque los vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. Porque ellos vienen buscando trabajo, dinero y prosperidad cuando todo eso se encuentra en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos las noticias para ellos, tenemos las buenas nuevas. Las puertas de esta iglesia tienen que mantenerse abiertas. Tu gente, tus familias, todo lo que te rodea, tus hijos, pueden ser bendecidos por estas buenas nuevas. Miren, Cristo tomó la maldición del pecado, de cada pecado del ser humano. Y eso nos correspondía a ti y a mí. Nos correspondía a nosotros. Amados, ahora nosotros llegamos a recibir la bendición del amor y el perdón de Dios. Ahora, tú y yo como iglesia, CPC, hemos llegado a ser un centro de bendición. Y eso es lo que yo quiero declarar en esta iglesia. Queremos ser un centro de bendición para las familias. Queremos ser un centro de bendición para San Diego. Queremos ser un centro de bendición para los jóvenes. Queremos ser un centro de bendición para los niños. Que en ese lugar se diga, en esa iglesia hay bendición. Ahí hay buenas nuevas. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres mejorar? Ahí hay buenas nuevas. Por eso nos mantenemos en este lugar. Por eso estamos haciendo todas estas cosas. Porque las almas todavía necesitan entender que Cristo murió por ellos. Y eso es lo que a mí me motiva en seguir adelante. Por eso estamos trabajando constantemente en este lugar.